Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Plena Inclusión Madrid por invitarme a estas jornadas en Madrid, en mi país, que siempre vengo encantado. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, porque sé que a las 4 de la tarde y después de comer hay una tendencia a la huida y a la somnolencia, al sopor, así que agradezco mucho que estéis aquí hoy conmigo. Y quería dar gracias especialmente al doctor Nubey por el apoyo que me brinda desde hace muchos años, el que me sigue brindando a día de hoy para que pueda consumar mis objetivos, ¿no? Que es trabajar en este campo, que es el que más me gusta. Bueno, cerrando esto, yo voy a hablar hoy de lo que hago, por lo tanto es un tema en el que me siento bastante cómodo, que es la trialidad psiquiatría, epilepsia y discapacidad intelectual. He preparado la ponencia en dos bloques diferenciados, porque ya que estamos en unas jornadas de salud mental, creo que es necesario hacer una revisión de la literatura científica sobre lo que existe en PubMed, especialmente sobre estas tres entidades, ¿no? Y por qué se potencian entre ellas mismas la psiquiatría, la epilepsia en las personas con discapacidad intelectual, de los cuales ocuparé 15 minutos en este primer bloque y luego otros 15 minutos en presentar nuestro modelo en Alemania y dos casos clínicos que espero que reflejen un poco nuestra forma de trabajar. De los primeros 15 minutos de revisión de literatura voy a dedicar 5 a explicar un poquito el concepto de epilepsia, ¿no? Y a nivel fisiopatológico, cómo se relaciona esto con las patologías psiquiátrico-comportamentales. Bueno, crisis epiléptica, ¿no? Es la presencia de una anomalía, una afectación funcional cerebral en un momento determinado que tiene una afectación motora y en muchos casos una afectación psiquiátrico-comportamental asociada, ¿no? Como ahora veremos en detalle. ¿Toda persona que tiene una crisis epiléptica tiene un síndrome epiléptico? Obviamente no. Según la Liga Americana de Epileptología, es necesario tener 2 crisis epilépticas con una diferencia de 24 horas de duración, o bien tener una crisis epiléptica y que el epileptólogo considere que el riesgo de tener una segunda es superior al 60%. ¿Cuándo considera el epileptólogo esto? Pues, por ejemplo, cuando el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular o cuando hay una lesión objetivable a nivel de neuroimagen, o bien hay un electroencefalograma, si es que se puede decir, patológico, ¿no? Clasificamos las epilepsias en 3 tipos: epilepsias sintomáticas, epilepsias criptogénicas e epilepsias idiopáticas. Las que más nos necesitamos conocer, los que trabajamos en el mundo de la discapacidad, son las epilepsias sintomáticas y las criptogénicas. Epilepsia sintomática quiere decir que yo veo una lesión en pruebas de neuroimagen y que identifico esa lesión o esa malformación como supuesto foco epileptogénico de lo que estoy observando. Epilepsias criptogénicas serían aquellas en las que yo no veo la lesión, pero la sospecho a través normalmente de un electroencefalograma patológico, o bien si la crisis epiléptica en cuestión tiene determinados signos de lateralización que me podrían llevar a pensar que la lesión se encuentra en una zona determinada. Las últimas, las epilepsias idiopáticas, son aquellas en las que no veo un foco epileptogénico y no sospecho dicho foco. Son más típicas de las epilepsias infantiles y no las observamos en gran medida en la discapacidad intelectual. Hablaríamos de menos de un 5% en nuestro caso. División clásica de las crisis epilépticas, tocarlo muy rápido: crisis generalizadas, aquellas que tienen una afectación simultánea de los 2 hemisferios cerebrales. Las típicas serían las tónico-clónicas, ¿no? El gran mal. Pero a nosotros lo que más vemos en nuestra unidad serían las crisis focales. Focal quiere decir hay una afectación en un foco determinado y que, como dije al inicio, tendrá como consecuencia una afectación motora y en muchos casos también psiquiátrica o con síntomas psiquiátricos asociados. Las crisis focales se diferencian en crisis focales simples, en las cuales no hay una afectación del conocimiento, y crisis focales complejas, en las que tenemos una afectación del mismo. Si bien eso no quiere decir siempre una pérdida de conocimiento, sino una afectación cualitativa del conocimiento, es decir, un estado de, por ejemplo, crepuscular, podríamos llamarlo, ¿no?
Las que quiero recalcar aquí serían las epilepsias del lóbulo temporal y frontal, crisis epilépticas del lóbulo temporal y frontal, porque son las que se asocian con más síntomas psiquiátricos como el miedo, la ansiedad o la clínica alucinatoria, ya que afectan al sistema límbico y, por lo tanto, pues son las estructuras neuroanatómicas que están incluidas en esta estructura cerebral. Bien, a nivel de fisiopatología, quería explicar un poquito por qué, desde un punto de vista científico, los pacientes con epilepsia presentan más clínica psiquiátrica, ¿no? Recordar por encima unas bases de por qué se produce, cuál es la etiología de las crisis epilépticas. Por un lado, la hiperexcitabilidad neuronal, que se basaría en alteraciones de la despolarización y repolarización de membrana, es decir, los potenciales de acción que se generan no son adecuados o se generan más potencial de acción de los que tocaría, y una hipersincronía, que sería que más células neuronales están implicadas de las que tocarían en ese momento. Por otro lado, la alteración de los receptores de intercambio iónico intracelular, los canales sodio-potasio y calcio-sodio, es decir, las canulopatías o canalopatías en español, en las cuales muchos fármacos antipilépticos tienen su foco, ¿no? Como podría ser la oscarbazepina o la lamotrigina, que conocen muchos de los compañeros psiquiatras. Por otro lado, lo que más quiero recalcar en esta presentación, en esta introducción, sería la disregulación de los aminoácidos inhibidores o activadores, como el caso del glutamato a nivel de aminoácidos excitadores, inhibidores a nivel del GABA, ¿no? ¿Por qué? Porque bien es sabido que el glutamato, la serotonina o la noradrenalina también están implicadas en muchas patologías psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia, y por lo tanto no es difícil entender que si tenemos afectados determinados sistemas neurobioquímicos, pues también tengamos una patología psiquiátrica asociada. Bien, hasta aquí la introducción inicial, que debería durar 5 minutos, y ahora vamos a abordar la literatura científica entre estos tres conceptos, ¿no? Que son la discapacidad intelectual, que tenemos aquí arriba. Para mí es un triángulo, ¿no? La psiquiatría, que estará aquí a la derecha, y la epilepsia. Hoy se ha tocado sobremanera la relación entre la discapacidad intelectual y la psiquiatría, en el sentido de la existencia de una mayor comorbilidad psiquiátrica como factor de riesgo. Por lo tanto, obviamente no voy a entrar, tampoco es el tema que yo hoy he de tocar aquí. Pero sí que voy a tocar ahora, de una forma muy breve con un artículo, la relación directa entre epilepsia y psiquiatría sin tocar la discapacidad. Me faltaría tocar, pero por falta de tiempo no puedo entrar, en este otro lado del triángulo, que sería la epilepsia con la discapacidad intelectual, para explicar que la discapacidad intelectual, en las personas con discapacidad hay una gran prevalencia de epilepsia, pero lo podemos reducir diciendo dos frases, ¿no? O sea, la prevalencia de epilepsia en discapacidad es en torno al 20%, y si nos vamos a discapacidad intelectual moderada y severa, llegamos casi al 50%, es decir, 1 de cada 2 personas tienen epilepsia, y los pacientes con discapacidad a nivel global, 1 de cada 5. Por lo tanto, es necesario conocer esta entidad, el solapamiento diagnóstico que esto presenta, como ahora explicaré en detalle, y los tratamientos farmacológicos entre estas tres entidades, qué importancia tienen, ¿no? Vale. Según el triángulo de abajo, epilepsia y psiquiatría, sin discapacidad intelectual. Este es un estudio con 156 pacientes con epilepsia, en los que se estudia simplemente la prevalencia de enfermedad mental en dicho estudio. Y se observa que un 39% de los pacientes presentan alguna patología psiquiátrica comórbida. Es decir, la epilepsia es un factor de riesgo para presentar una enfermedad psiquiátrica, independientemente de si se tiene una discapacidad intelectual o no. Bien, una vez dicho eso, ahora ya nos centramos en el conglomerado de discapacidad, epilepsia y psiquiatría, que tanto por un lado del triángulo como por el otro aumentará la prevalencia de enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, yo aquí a ustedes no les vengo a hablar de epilepsia, sino de la influencia de la epilepsia en el desarrollo de patologías psiquiátricas. ¿De acuerdo? Este estudio, 250 pacientes, en los cuales se observa que 1/3 de los pacientes con epilepsia y discapacidad intelectual presentaban una enfermedad mental asociada. Es un estudio que se realiza con la PASAD checklist, es la escala que yo utilizo en mi tesis doctoral, por lo tanto puedo decir, por los resultados que nosotros hemos obtenido, que la checklist como PASAD, como screening, es bastante sensible y bueno, podemos tomarlo como un estudio relativamente serio. Pero yo creo que lo que más representa el tema de la ponencia de hoy es
por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, pero creo que es representativo, el complejo esclerosis tuberosa. ¿Por qué? Porque los pacientes con esclerosis tuberosa presentan, en un 90% de ellos presentan epilepsia y en un tanto por ciento muy elevado presentan enfermedad mental, así como discapacidad intelectual, ¿no? No entraremos a hablar en detalle de la esclerosis tuberosa, pero ustedes saben que es un déficit genético, una mutación genética, cromosoma 9, cromosoma 16, en el 90% de los casos, en otros son otras mutaciones genéticas aún no identificadas o mosaicismos, pero que la consecuencia que éstas tienen es que no se generan determinadas proteínas, no se traducen determinadas proteínas que serían las implicadas en la inhibición tumoral. Es decir, cuando tenemos un fallo genético en cromosoma 9 o cromosoma 16, lo que observamos es una proliferación tumoral en diferentes partes del cerebro, ¿no?, en diferentes partes del cuerpo, especialmente a nivel cerebral, a nivel renal y a nivel cardíaco. He de decir que nosotros somos candidato a ser centro de esclerosis tuberosa para el año que viene en Alemania y solamente tenemos 13 pacientes. Por lo tanto, el estudio que les voy a presentar, que es un estudio con 60 pacientes, es un estudio muy fuerte en el sentido del tamaño muestral. Es una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 por 100.000. Bien, este estudio, 60 pacientes, se observa que el 40% de los sujetos tenían enfermedad mental, ¿de acuerdo? La más significativa, los trastornos del estado de ánimo, pero lo más interesante es que cuando se asociaba además epilepsia, presentaban un 75% de enfermedad mental, ¿no?, lo que representa un poquito lo que yo intento transmitir hoy aquí en esta ponencia. Cuando se trataba de usuarios, de pacientes que además tenían un CI por debajo de 70, la enfermedad mental se disparaba aún más, ¿no?, un 62,5%. Vale. Hacer un apunte a nivel de autismo, epilepsia y discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque el autismo de por sí siempre ha sido considerado como un precursor de la epilepsia, ¿no? Por lo tanto, aún más, si lo juntamos con discapacidad intelectual, pues tendremos aún más prevalencia de enfermedades psiquiátricas. Vale. Este es un metaanálisis que se basa en pacientes en estudios que relacionaban autismo con epilepsia y que tenían como variable tener discapacidad intelectual o no tener discapacidad intelectual. Y lo que observan es que la prevalencia de epilepsia en los individuos autistas cuando presentan una discapacidad intelectual asociada es del 21,5%, mientras que si no hay discapacidad intelectual, la prevalencia de epilepsia, se queda en un 8%. Otro estudio, también de autismo, epilepsia y discapacidad intelectual, es un estudio finés con una muestra de unos 4.700 individuos, en los cuales dividen en 4 grupos. Grupo de no epilepsia, no discapacidad intelectual, grupo de epilepsia con discapacidad intelectual. Comparan el grupo de no epilepsia con epilepsia sin discapacidad intelectual y observan una diferencia significativa en la presencia de autismo. Por otro lado, cuando comparan el grupo de no epilepsia pero con discapacidad intelectual y el de epilepsia con discapacidad intelectual, la relación significativa es todavía más fuerte, ¿no? O sea, hay más prevalencia de enfermedades psiquiátricas. Vale. Efectos colaterales. Yo quisiera hablar aquí en detalle de los efectos secundarios de los fármacos que utilizamos en el día a día, dentro de nuestra unidad, especialmente antiepilépticos, pero también a nivel de los antipsicóticos. Lo que pasa es que no tenemos suficiente tiempo y también he de decir que la literatura científica es muy escasa sobre esto. Por lo tanto, he cogido este artículo, es un artículo del 2004, aquí ha fallado la diapositiva, y es una revisión narrativa. Y lo que viene a... no, ahí he salido, 2004. Vale. Y lo que vienen a sacar como highlights, como cosas más importantes de esta revisión, es un estudio de depresión en población infantil y adolescente, en la que también se hace un apunte sobre la discapacidad intelectual. Y lo que observan es que hay fármacos que de por sí causan depresiones farmacológicas, ¿no? Por ejemplo, el topiramato, que es un fármaco que se utiliza mucho, la zonisamida y el levetiracetam más en la rama de la epileptología, pero el topiramato se utiliza mucho a nivel de la consulta diaria en psiquiatría, ¿no? He de decir aquí también que nosotros en ese punto somos bastante fuertes en Alemania y tenemos un grupo de neuropsicología muy potente que realiza un
un test neuropsicológico antes y después de cambiar los fármacos, ¿no? Y hemos observado que con el topiramato el 50% de los pacientes tienen un deterioro cognitivo asociado. Deterioro cognitivo que es reversible una vez que se retira el topiramato, pero que está ahí, ¿no? Y que muchas veces uno no es consciente porque el paciente no se da cuenta de que tiene ese deterioro cognitivo. O sea, realmente hay que testarlo, hay que realizar un test para poder medir esto, ¿no? Luego también es importante en este artículo que destaca, y que nosotros también lo vemos, la importancia de determinados inductores enzimáticos, ¿no? Como son la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, en el sentido de que estos fármacos disminuyen la concentración sérica de antipsicóticos. Por lo tanto, si tenemos un paciente estabilizado, con un tratamiento antipsicótico estabilizado, e introducimos uno de estos antipilépticos y no controlamos los niveles séricos, lo que tendremos será una descompensación del paciente, y el problema será que realmente hemos bajado la concentración sérica de los antipsicóticos que utilizábamos previamente. Y por último, en este artículo, que creo que no por último es menos importante, es la psicosis farmacológica pura, ¿no? Yo les he preparado para el final de la ponencia un caso clínico al respecto, pero bueno, para introducirlo, hay fármacos que están relacionados con psicosis farmacológica. Aquí se presentan algunos. Nuestra experiencia personal es que el levetiracetam, el perampanel, el topiramato y la zonisamida se presentan en muchas ocasiones con problemas, con episodios psicóticos de origen farmacológico. Por tanto, si tenemos un paciente que estaba estabilizado y de momento tiene un primer brote psicótico y está con uno de estos tratamientos, o se ha introducido en el último tiempo uno de estos tratamientos, lo primero que tenemos que descartar es que no sea una psicosis farmacológica. Bien. Psicosis epiléptica a la población con discapacidad. La psicosis epiléptica es un tema complicado porque hay diferentes tipos de psicosis epilépticas, es un tema complejo porque la diferenciación con las psicosis vulgarmente llamadas inorgánicas no es fácil, sobre todo las psicosis interictales, en las que casi la clínica es prácticamente igual. Pero claro, el tratamiento es completamente diferente, ¿no? O sea, si tenemos una psicosis epiléptica se debe de abordar con tratamiento antipiléptico, y si tratamos una esquizofrenia con antipsicóticos. En este estudio son 285 pacientes con epilepsia y psicosis interictales. Es un estudio japonés. La mayor parte de los estudios sobre psicosis epiléptica son de este grupo japonés, que tienen más interés en este tema. Y entre otras muchas cosas, en este estudio se observa que las psicosis epilépticas son de 2 a 3 veces más frecuentes en población con discapacidad intelectual que en población general. Bien, hasta aquí fue el tema de revisión. Y ahora vamos a hablar de nuestro modelo brevemente y les voy a presentar 2 casos clínicos que espero que les sirvan para entender un poco cómo trabajamos. Nosotros somos un centro de epilepsia que está integrado de epilepsia y discapacidad intelectual. Esto es importante decirlo. Todos nuestros pacientes tienen discapacidad intelectual y epilepsia o sospecha de la misma, pero trabajamos dentro de un centro psiquiátrico, ¿de acuerdo? Es un centro psiquiátrico muy antiguo, creo que es del 1880. Por decir alguna referencia, nuestra unidad de depresión es la segunda unidad de depresión más antigua de Europa. La primera fue en el Reino Unido, la segunda fue en Weisenau, donde trabajamos nosotros. Y nuestro modelo es un modelo completamente multidisciplinar, ¿no? Nosotros, a nivel del equipo médico, tenemos diferentes especialidades, pero todos estamos focalizados en el tratamiento de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, el jefe de nuestra clínica, ¿no?, es el doctor Valdés Stauber, que es un médico psiquiatra y es especialista en medicina psicosomática. La medicina psicosomática es lo que sería en España la psiquiatría de enlace o la psiquiatría de interconsultas, que en Alemania es una especialidad en sí misma que dura 5 años. Luego, por ejemplo, tenemos un jefe de sección que es neurocirujano y neurólogo epileptólogo, ¿no? Y luego, dentro de los médicos adjuntos, ¿no?, pues tenemos psiquiatras, tenemos neurocirujanos, tenemos neurólogos. O sea, hay diferente perfil que yo creo que es muy importante para poder tratar a este tipo de paciente con tanta comorbilidad médica, ¿no?, especialmente neuropsiquiátrica, pero también mucha comorbilidad médica. También tenemos un equipo de radiología muy potente, con un equipo de resonancia magnética nuclear de 3 Teslas, que lidera el doctor Waltz, y por supuesto tenemos un internista que se ocupa de toda la patología somática, ¿no?, que nosotros no podemos alcanzar. Eso desde un punto de vista médico. Pero desde un punto de vista interdisciplinar, como ya os adelantaba, a nivel de neuropsicología, tenemos 2 psicólogos muy buenos, que es nuestro punto fuerte, que es la medición, si es que se puede decir, de afectación cognitiva tras la introducción de un nuevo fármaco. En eso somos bastante fuertes, ¿no? Y luego, a nivel, por supuesto, de ergoterapeutas, son los terapeutas ocupacionales.
que por supuesto no trabajan, como decía la doctora Druberoy, para entretener a los pacientes, sino realmente hacemos un estudio sobre las repercusiones motoras y cognitivas de los pacientes tras introducir un nuevo fármaco. O sea, eso está todo muy regulado. Y como no podríamos trabajar sin los fisioterapeutas, ¿no? Ya que la mayor parte de nuestros pacientes, o un gran número de los mismos, tienen problemas neuromotores asociados. Bien, y ahora os voy a presentar un par de casos clínicos. Trastorno de pánico, entre signos de interrogación, mujer de 44 años, diestra, discapacidad intelectual leve, trastorno de ansiedad generalizada, epilepsia criptogénica desde los 8 años de edad con crisis focales motoras y complejas, con una frecuencia de 2-3 crisis diarias. Las crisis son cabeceo súbito, levantamiento de ambos brazos hacia arriba y hacia adelante, o sea, implicadas en el área motora suplementaria probablemente. No hay pérdida de continencia de esfínteres ni hay mordedura de la lengua. Son crisis muy cortas que duran 2 segundos. La paciente va en tratamiento con la cosamida, 400 miligramos día, un inhibidor de los canales del sodio, como ya os comenté antes previamente, y el levetiracetam, el Keppra, ¿no? A nivel de 2.500 miligramos día. Bien, esta paciente tiene una peculiaridad, y es que en junio del 2015, en un estudio de resonancia magnética nuclear, aquí he de decir también, los pacientes con discapacidad intelectual muchas veces no tienen estudios de resonancia magnética, porque estar media hora en un tubo metido, pues muchos no lo toleran. Por lo tanto, nosotros organizamos 4 o 5 veces al año, con un equipo de anestesia, organizamos que se puedan realizar las pruebas de neuroimagen bajo narcosis, no sé cómo se dice en español. Entonces, esta señora, en junio del 2015, realiza su primera resonancia magnética nuclear, ¿no? Y se observan, pues, de causa etiología desconocida, lesiones isquémicas lacunares en el territorio de la cerebral anterior y de la pica, o sea, a nivel cerebelar posterior inferior, de etiología no clara. En aquel momento se realiza un screening de descarte de posibles patologías, realizamos un ecocardiograma, un ecodoppler de carótidas, un estudio de coagulopatías, que esto sale sin alteraciones, ¿no? Bien, pero eso a nivel de historia. La paciente, el 3 de octubre del 2015, ingresa en la unidad de psiquiatría, en la estación 2053 de nuestro centro de psiquiatría general. La paciente, la clínica que manifiesta es que se le nubla la vista, y explica que se le pone algo negro delante de los ojos, que está muy nerviosa, no para de llorar, se muestra agresiva e irritable. Como antecedente personal, los psiquiatras indagan y ha habido una discusión de pareja con su novio en los días antes. Bien, todo y eso, los psiquiatras actúan correctamente y derivan a la paciente a la unidad de neurología aguda, que no es la nuestra, sino una que está en el hospital central, o sea, de neurología aguda, no de epileptología. Allí los colegas no observan déficits neurológicos y le realizan un electroencefalograma estándar de 20 minutos y ellos no observan alteraciones significativas. Por lo tanto, derivan la paciente de nuevo a psiquiatría y dicen que los síntomas que tiene la paciente no cuadran con ninguna patología somática u orgánica. Por lo tanto, tiene que tratarse de forma psiquiátrica. Bien, tras 2 días en la unidad de psiquiatría, en tratamiento con lorazepam, 3 miligramos día, sin remisión completa, la paciente es derivada a nuestra unidad tras presentar 3 crisis tónico-clónicas generalizadas. O sea, los psiquiatras lo vieron muy bien, presentó 3 crisis tónico-clónicas y aprovecharon para mandarnos la paciente a nosotros, ¿no? Que por supuesto fue un acierto y no fue ningún error. Cuando llega la paciente a nuestra unidad, la paciente presenta quejas continuas de negro delante de los ojos, o sea, se me pone algo negro delante de los ojos, presenta una elevada ansiedad e irritabilidad y no puede caminar. Esto es lo que llama la paciente, lo que llama la atención en esta paciente. No se puede levantar de la cama, la intentas levantar y se vuelve a caer en la cama, no puede caminar, cuando obviamente no tenía ningún problema motor asociado. Hay una gran inestabilidad emocional, presenta náuseas, pero no vómitos. Y claro, en aquel momento pensamos que con el antecedente del infarto de la pica, pues que quizás pudiera haber un reinfarto a nivel cerebelar. Entonces intentamos realizar la exploración de un síndrome de Wallenberg que pudiera explicarlo, pero en esa paciente no era viable por la elevada ansiedad que presentaba. Por lo tanto, realizamos una resonancia magnética sí o sí, que en este caso funciona porque la paciente se encuentra tan mal que no se levanta de la cama, ¿eh? Si es de mala calidad, la damos por buena y no se observa un reinfarto de la arteria pica. Vale. El siguiente paso, una vez descartado un proceso de reisquemia de esta zona, le realizamos un electroencefalograma estándar de 20 minutos y ahí observamos 21 Egeanfallmuster, o sea, 21 crisis epilépticas en 20 minutos que se correlacionan con episodios de visión negra. O sea, cada vez que la paciente decía que tenía visión negra delante de los ojos, tenía una crisis epiléptica.
más 8 más, hablamos de 20 minutos, 8 más, que la paciente levantaba brevemente el brazo izquierdo y giraba los ojos hacia la izquierda. Es decir, en 20 minutos tenía 29 crisis epilépticas. Bueno, este sería su EEG, con un aumento de la frecuencia a nivel beta, que no podemos lateralizar, ¿vale? Vale. Entonces, en ese momento, obviamente, la hipótesis de que esto fuera una crisis de pánico recidivante pierde su valor y empezamos a tratar a la paciente como una paciente descompensada desde el punto de vista epileptogénico, desde el punto de vista epiléptico. Aumentamos la oscarbazepina a 1.200 miligramos día, la paciente no presenta hiponatremia, hay que decir que hay que tener cuidado, mujeres de edad avanzada, cuando recetamos tratamiento con oscarbazepina por el riesgo de hacer hiponatremias. En este caso no fue un problema, alcanzamos niveles terapéuticos de 20, nuestro baremo es de entre 10 y 35, o sea, dentro de, si se puede decir, de niveles terapéuticos correctos. Suspendimos de forma progresiva la lacosamida, porque ya iba a una dosis de 400 miligramos, que si bien se hubiera podido aumentar a 600, lo consideramos como resistente, y mantuvimos el Keppra en 2.500 miligramos, con la idea de que si no consiguiéramos controlar la situación de la paciente, lo podríamos aumentar posteriormente. Pero lo importante es que 4 días tras el cambio de medicación desaparece todo. Esta paciente no puede volver a caminar, no presenta ansiedad y no tiene más problemas de visión. Se muestra agradable y cordial. En el electroencefalograma previo al alta, una crisis epiléptica completamente subclínica. Nosotros hacemos los electroencefalogramas siempre con una cámara, ¿vale? Para luego poder observar si hay algún tipo de movimiento que no hemos visto en ese caso, ¿vale? Vale, y tiene potenciales epilépticos a nivel temporal, sin lateralización, pero en menor frecuencia. Hablamos de una paciente grave que presenta muchas crisis epilépticas al día. Este es un caso de solapamiento diagnóstico, ¿no? O sea, qué importante es tener en consideración la epilepsia también como un posible factor de confusión en este tipo de pacientes, ¿no? Que a veces se pasa por alto, ¿no? Yo pienso, pues probablemente en otros servicios no hubiéramos hecho todo esto. El diagnóstico de esta paciente, epilepsia criptogénica con crisis focales motoras complejas y discognitivas porque no vemos, simplemente hay una visión delante de los ojos, lo hemos interpretado como discognitivo, y series de crisis focales complejas y discognitivas en ese momento. Vale. Otro caso clínico, una psicosis farmacológica, mujer de 49 años, diestra, discapacidad intelectual leve, paresia cerebral infantil de causa no clara. Mutismo selectivo de origen psiquiátrico, la paciente, nosotros realizamos siempre reuniones una vez a la semana, está así estipulado en todas las unidades de psiquiatría de Alemania. El jefe de servicio y toda la gente que trabaja en el mismo visitan a la paciente una vez a la semana de forma conjunta. Lo que quiere decir que podemos ser 20 personas los que estamos allí, el paciente entra en la sala y ellos hacen todas las preguntas. Obviamente con esta paciente no funcionaba, o sea, ya en el momento que entraba allí no hablaba, pues había que hacer las entrevistas de forma separada. Epilepsia focal criptogénica con crisis tónicas, atónicas, complejas focales y generalizadas tónico-clónicas que se inician a los 6 años de edad. Vale, criptogénica quiere decir que que en principio no sospechábamos que hubiera una lesión, si os recordáis de la introducción que os hice, pero no teníamos una prueba de neuroimagen que demostrara que había una lesión evidente. Hay que decir que esta señora tiene una grave escoliosis que necesitó de operación quirúrgica, o sea, de intervención quirúrgica en 2 ocasiones a los 5 años de edad, porque había un compromiso respiratorio. En septiembre del 2014 se le realiza una resonancia magnética inicial, la primera resonancia magnética, y se observa una malformación del vermis cerebeloso con heterotopias, no estaba claro si heterotopias o amartomas en el hemisferio derecho, por lo tanto en este caso, como además era congruente con la clínica que tenía la paciente, ya deja de ser una epilepsia criptogénica y empieza a ser una epilepsia sintomática. Ya vemos una lesión y por tanto lo identificamos con eso. Motivo de ingreso. Esta es la historia, pero la paciente ingresa por otro motivo. Alteraciones de comportamiento en forma de agresividad contra otros usuarios del piso. La habilidad emocional, comportamiento desafiante desde hace 8 meses. Una paciente que no había presentado nunca conductas problema. Hace 8 meses inicia esto. A nivel farmacológico destaca la introducción de perampanel, que es el Ficompa, que aquí también tiene licencia, a 12 miligramos día en enero del 2014, y de levetiracetam a 3.000 miligramos día en junio del 2014, ¿no? Por descompensación de sus crisis. Al ingreso la paciente presenta esta medicación, Keppra 3.000, Ficompa 12, Clobazam 10. O sea, lleva tratamiento con benzodiazepinas de forma crónica desde hace 5 años. Si bien esto no es habitual, nosotros intentamos retirar todas las benzodiazepinas a los pacientes.
porque causan deterioro cognitivo a la larga y porque además siempre es necesario subir las dosis para que no presenten crisis epilépticas. Y cuando intentamos retirar las benzodiazepinas, pues hay un montón de crisis de repetición. O sea, realmente es muy difícil retirar a una paciente que va con clobazam o con otras benzodiazepinas como el lorazepam desde hace muchos años, retirarle esa medicación, ¿no? Vale. La exploración psicopatológica de esta paciente, sonrisas inmotivadas el día que ingresa en nuestra unidad, alucinaciones auditivas en forma de diferentes mujeres que hablan con ella y que la animan a no comer. La paciente no comía o rechazaba la ingesta alimentaria desde hacía meses y eso había producido una pérdida de peso muy importante. Hay una tendencia a la irritabilidad y a cierta agresividad, si bien hay que decir que en nuestra unidad no se presentaron episodios de agresividad importantes. Este era su EG, ¿vale? Con surf waves, o sea, ondas punta a nivel frontal derecho y a nivel temporal izquierdo. Vale. Evolución, iniciamos el tratamiento antipsicótico con clorprotixeno. El clorprotixeno creo que también se utiliza en el Reino Unido. Es un antipsicótico, allí en Alemania es muy frecuente, es un antipsicótico muy antiguo que es similar a la clorpromazina y que se utiliza principalmente para el control de la ansiedad. Si bien no lo solemos utilizar para el control de psicosis, en esta paciente, como sospechábamos que era una psicosis farmacológica durante el inicio, cuando todavía no estaba controlada la psicosis, optamos por un antipsicótico simplemente para el control de la ansiedad. Bien, retiramos de forma progresiva el levetiracetam y de forma brusca el perampanel, porque tiene una vida media más larga y nos permite cortarlo de golpe. Iniciamos un tratamiento con zonisamida hasta dosis de 700 miligramos día. Si bien la licencia corta en 500, nosotros en muchas ocasiones tenemos que sobrepasar esas dosis. Aquí no lo he comentado, pero bueno, fuimos más alto todavía y hubo problemas motores. La paciente no podía caminar y tuvimos que reducir la dosis de zonisamida. Exploración psicopatológica, una vez realizado el cambio terapéutico. No hay clínica alucinatoria, ausencia de alteraciones conductuales y una ganancia progresiva de peso. ¿Qué pasa? Que intentamos retirar las benzodiazepinas, el clobazam, y tras la retirada del clobazam pues aparecen muchas crisis de repetición. Quitamos el clorprotixeno y la clínica psicótica no reaparece, que es importante decirlo. Iniciamos un tratamiento de add-on, o sea, en comedicación con mesuximida, que es un antipsicótico, un antipiléptico como la etosuximida, pero orientado al tratamiento de las crisis tónicas. Diagnóstico de la paciente, psicosis farmacológica desencadenada tras la administración de levetiracetam a un tratamiento previo con perampanel. Vale. Conclusiones. Los pacientes con discapacidad tienen una gran comorbilidad médica y psiquiátrica y hay muy escasa literatura, lo que nos obliga a realizar la mayor parte de los tratamientos de forma empírica. Es difícil porque uno no se puede basar normalmente en lo que existe previamente a nivel de literatura científica y tenemos que ser más atrevidos de lo normal, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? El gran solapamiento diagnóstico, como les presenté en el primer caso clínico, existe no solo un aumento de la prevalencia de enfermedades psiquiátricas, sino también el solapamiento entre estas entidades. Y vuelvo a repetir, 1 de cada 2 pacientes con DI moderada y severa tienen epilepsia y 1 de cada 5 en la discapacidad intelectual. O sea, es un tema que hay que conocer y manejar. Gran tendencia al desarrollo de efectos secundarios con la toma de fármacos, como he dado de pasada, ¿no? Por ejemplo, con el topiramato, os he comentado la psicosis farmacológica con perampanel, pero con zonisamida también hemos visto cosas. Lo que comentaba la doctora Duro hoy por la mañana, ¿no? Hay que empezar de una forma suave, ir subiendo progresivamente. Y es muy importante realizar un test neuropsicológico a los pacientes para medir el empeoramiento cognitivo después de iniciar un nuevo tratamiento. Bien. Recomendaciones. Concepto multidisciplinar. Yo siempre hablo de la idea de la medicina, de la discapacidad. O sea, yo creo que, si bien cada uno tenemos nuestra especialidad, pero creo que tenemos que intentar verlo todo un poco más en bloque, porque si no muchas veces se nos quedan muchas cosas en el tintero y si yo veo una cosa como psiquiatra y el colega ve otra como neurólogo, pues perdemos mucha información por el camino que puede ser pues, perjudicial para el paciente, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que no hay que hacer diferencias. Este tipo de cosas se haría con población general, con individuos que no tuvieran discapacidad intelectual y estoy seguro de que los mismos procedimientos diagnósticos se deben de realizar también con estos pacientes, ¿no? El problema es que se siguen haciendo diferencias en muchas ocasiones porque resulta difícil, como explicaba alguno de los conferenciantes hoy por la mañana, llevar a una persona con discapacidad intelectual moderada o severa a un servicio de psiquiatría general a nivel de urgencias, ¿no? Porque obviamente es más difícil el manejo de este paciente
Y muchas veces pues hacemos diferencias y esto es lo que yo creo que hay que erradicar, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues daros las gracias por estar aquí conmigo hoy, ¿eh?